Nadie me ha preguntado cómo te afectó, cómo te sentiste, cómo te va ahora. Solo tengo 30 años y ya llevo un monitor cardíaco por los dolores de pecho que tengo desde hace muchos años, por el estrés que me ha causado toda esta situación. Tengo que presionar un botón cuando estoy estresado y últimamente lo he presionado mucho. Tengo pesadillas ya desde que era niño. Normalmente en el sueño aparece Scott persiguiéndome, a mí o a mi familia, mi madre y mis 2 hermanas. Acabo muriendo y ahí me despierto, sí. Me refiero a él como Scott. A veces se me escapa algún mi padre, pero no lo considero padre. Fue lo peor de mi vida. Ojalá pudiese eliminar las cosas que vio David. Como hermana mayor hay muchas cosas que me gustaría poder cargar en vez de que lo hagan ellos. Solo saber que ella estaba allí y tuvo que soportar ese miedo. Yo nunca sabré lo que es eso. Y detesto que lo vea todo el tiempo. No puedo eliminarlo de su cabeza, pero a veces desearía al menos compartirlo porque me parte el alma. David Mañano y Jessica Rosenbeck siguen traumatizados por las cosas que vieron hacer a su padre Scott Mañano. Cada mañana mi madre me traía un café y nos sentábamos en el sofá a tomar el café juntos y fantaseábamos con las muchas formas en las que podía morir Scott. Y si mientras estaba fuera tenía un accidente y no volvía a casa. De vez en cuando me siento en mi porche con una taza de café y pienso en ello. Si hablase con una persona en mi misma situación, le diría mátalo. Nadie va a ayudarte. Así que si quieres sobrevivir, si quieres que tus seres queridos vivan, no puedes dudar. Esta es una foto de Scott y de mi madre la noche de bodas. Fue en noviembre, después de que yo naciera. Mi madre ya había tenido a Jessica, de un matrimonio anterior que se había acabado. Por lo que me han contado, cuando se conocieron era un caballero, alguien que se desvivía por los demás. Me pregunto qué le pasó a ese hombre que parece tan simpático. Mi madre tuvo que ser feliz en algún momento. No se habría casado si no fuera así. Pero me cuesta imaginarlos felices. Puede que tuviera algo de decencia, pero yo nunca la vi en persona. Solo he escuchado historias. Esta es una foto de Scott y mía en la boda. Odio mirar fotos de Scott. Odio mirarlo a los ojos. Me siento incómoda. En esta foto parezco feliz. Es justo antes de que todo se hundiese. No sabía lo que estaba por venir. Ahora lo veo y esto es mentira, es teatro. Nunca sentí amor por su parte. Creo que yo era un peón para conseguir algo. Me resulta raro mirar esta foto y pensar en lo que podría haber sido. Si las cosas hubiesen sido diferentes, esta foto tendría un significado distinto para mí. Scott Mañano engañó a todo el mundo haciéndoles creer que era una persona decente. Pero había habido señales. El control coactivo es una forma de maltrato que no deja marcas. Son tácticas, como puede ser la intimidación, la humillación, el aislamiento, el control financiero. Te cambia como persona, te hace dudar de ti misma. Cuando nos mudamos me ilusioné, pero había normas para todo. Me encanta este color. No sé si me pega mucho. Póntelo por encima. Cómo hacíamos las cosas, cómo las decíamos, a dónde íbamos, con quién hablábamos. ¡Hey!
¿Qué crees que estás haciendo? Desde fuera, limpiarse los pies y lavarse las manos parece normal, pero no podíamos llevar joyas por si arañábamos la encimera. No podíamos sentarnos en el suelo con vaqueros porque los remaches podían arañar el parqué. La norma que teníamos un lunes podía no ser la misma el miércoles. ¿Por qué teníamos esa norma? No lo sabíamos. Tenía el control absoluto sobre mí, mi hermano, mi hermana y mi madre. Quítatelos. Y había consecuencias si no hacías las cosas a su manera. Scott no dejaba que mi madre se maquillase. No podía pintarse las uñas ni teñirse el pelo. Pero un día llegué a casa y mi madre estaba poniéndose una simple sombra de ojos morada. Mamá. Pensé, ¿qué? Jessica, ¿Qué es esto? ¿qué tal el cole? ¿Qué te has puesto? Le pregunté, ¿cómo es que te has maquillado? Creía que lo tenías prohibido. Ella no quería darme una respuesta directa. No te preocupes por eso. Esquivaba el tema como si no fuese importante y yo soy muy insistente, así que seguí preguntando, ¿por qué hoy? ¿Por qué este color? ¿Qué tiene de especial? Y cuando me fijé de cerca, me di cuenta de que era para tapar moratones. ¿Puedo verlo? Jessica, cariño. Mi madre nunca me llegó a decir que se había puesto el maquillaje por eso, ¿Por qué no vas a asearte? pero yo lo sabía. Había como una tristeza en sus ojos que no tuvo ni que decírmelo. Sabes que Scott se enfada. Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que la cosa había empeorado más que los gritos y las normas. Me di cuenta de que también había violencia física. A medida que crecía la familia, el comportamiento de Scott iba a peor. Una cosa que noté de Scott es que parecía volverse más controlador, más loco según pasaba el tiempo. Que naciera David, que naciera Emily, todo parecía presionarlo más. Y cuando pasaban esas cosas, parecía que tenía la necesidad de controlar más cosas, más y más a los que vivían con él. Venga, di algo. Apágala. Hubo muchos más portazos y se escuchaban más cosas que pasaban. Una vez estábamos en el cuarto de juegos y mamá estaba fuera y oímos cómo cerraba el garaje y la llamaba a gritos. ¿Eres tonta? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo oíamos los gritos, hasta que oímos un golpe. Y nos asustamos. No sabíamos qué pasaba, pero no era bueno. No sabíamos muy bien qué pasaba. ¡Usa la otra pala! Al cabo de un rato, mi madre vino a vernos. Hola, niños. Y le pregunté qué había pasado. ¿Qué han sido esos golpes? No quería responder. Quería que lo dejase estar, pero al final me contó que ese ruido había sido porque Scott le había golpeado la cabeza contra la puerta del garaje. Debería haberlo sabido. Scott tenía normas sobre qué palas usar en qué sitios y ella había usado la que no era. Y después del golpe, mi madre cayó al suelo y entonces él le pegó más porque se había ensuciado al caer sobre el suelo del garaje. Pero a Scott se le daba bien no dejar ninguna marca. La vez que mi madre se puso maquillaje fue la excepción. El resto de las heridas eran golpes o patadas en las costillas. Normalmente no dejaba marcas. Recuerdo que yo estaba asustada. No entendía por qué pasaban esas cosas. Pensaba, ojalá pudiese protegerla, pero no puedo. Lo solucionaremos. Mucha gente, después de saber lo ocurrido, dijo, ¿por qué no nos avisaste? No podíamos contárselo a nadie, eso era aún más peligroso, porque Scott le había dicho a mi madre que si lo dejaba la encontraría y la mataría. Me mataría a mí primero y la obligaría a mirar. La actitud de mi madre era de derrota.
Se le notaba el estrés, se le notaba la ansiedad, se le notaba el miedo. Nunca estaba tranquila, siempre estaba asustada. Cuando David creció, fue testigo de la rabia de Scott con más frecuencia. La frecuencia aumentó con el tiempo, hasta el punto de que si metíamos un grano de arena en casa, le pegaba a mamá. Si consideraba que habíamos encendido la luz con mucha fuerza, le pegaba a mamá. Emily, Jessica y yo nos escondíamos en el cuarto de juegos. Sabíamos que no podíamos hacer nada. Hubo un momento en el que Jessica estaba de finde. Solo estábamos Emily y yo. Vino corriendo por el pasillo. Nos dijo que nos reventaría la cabeza con el bate si hacíamos ruido. No quiero ni un maldito sonido en esta habitación. Dio un portazo, se fue por el pasillo y empezó a pegarle a mamá. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calles de una vez? Por favor, no me pegues. Y oíamos los gritos, la paliza, los golpes vibraban por toda la casa. Pero de pronto oí que gritaba mi nombre. Y eso no lo había hecho nunca. Debió de pensar que en ese momento la iba a matar. Cuando oí que gritaba mi nombre, fue como si el instinto se apoderase de mí. Ni siquiera pensé en las consecuencias de bajar y desafiarlo. Corrí hasta la cocina y cuando doblé la esquina, la vi en el suelo, en posición fetal. Era evidente que le había pateado las costillas. Scott se fijó en mí y tenía una mirada feroz en los ojos. Cuando entraba en ese estado, tenía una mirada que era de auténtica rabia animal. No creo en las posesiones demoníacas, pero si lo hiciese sería algo así. Cuando vi aquella mirada, supe que deseaba sangre. Corrí de vuelta al cuarto de juegos, pero me pilló cuando llegué a la puerta. Me cogió del cuello de la camiseta y me tiró dentro del cuarto. Cerró la puerta, volvió por el pasillo y la paliza se detuvo. Empecé a pensar en cómo matarlo para salvarlos a todos, aunque me pasase el resto de mi vida en la cárcel. Pensaba en colarme en su cuarto y esconderme bajo la cama hasta que se quedase dormido, y luego sacar un cuchillo y apuñalarlo. Recuerdo que aquella noche me miré al espejo y vi a un niño delgaducho de 10 años que no podía proteger a su madre. Y me di cuenta de que tenía que prepararme para cuando llegase el día y tuviese que enfrentarme a él. Todos los días antes de irme a dormir hacía 100 flexiones y 100 sentadillas. Pero no tuve en cuenta que la última pelea no sería con los puños, sino que llevaría un arma. Hola, papá. Hola, Jess. Scott era mi padrastro y creo que usaba eso en su beneficio. Cuando tenía que prestarle atención, era mi padre. Cuando me explicaba por qué no había problema en tener relaciones sexuales conmigo, era mi padrastro. Empezó de forma inocente. Yo tenía unos 18 años y una mañana Emily estaba en la cama acurrucada con Scott y él quiso que me uniese, pero luego eso pasó a solo yo. Y luego a solo yo con la puerta cerrada. Y luego quiso que llevase menos ropa y él empezó a llevar menos ropa. Eso derivó en que Scott mandaba a mi madre a buscarme. Eso fue una de las cosas más crueles que hizo. Recuerdo que vino una mañana y me dijo, papá quiere que vayas a acurrucarte. Y yo le dije, no quiero ir, no quiero.
Ella dijo, lo sé. Su cara era de tristeza, pero aún así tuve que ir. ¿Estoy enfadada con ella por eso? Pues claro. ¿La culpo un poco? Sí. Pero lo entiendo. Y hay mucha gente que no. Dicen que ella fue cómplice, que no le importaba y que me sirvió en bandeja de plata. No pasó así. En ese momento, obedecer era la única opción. A nadie le gustaba, pero no teníamos elección. Si decía que no, él se enfadaba y no quería que le pasase nada a mamá, así que decía que sí. Aunque estaba en la universidad cuando todo esto pasó y tenía un coche y la manera de irme, no quería abandonar a mi madre ni a mis hermanos. Intentaba poner excusas. Tengo que ir al baño, me duele el estómago, tengo hambre, David me llama. David sabía lo que pasaba y sabía que yo no quería ir. No recuerdo que Jessica me dijese lo que Scott le hacía. Era evidente que algo pasaba a puerta cerrada y que pasaba menos si yo estaba cerca de Jessica. Creo que a Scott le daba miedo que yo lo descubriera, así que me quedaba despierto y no me iba a la cama para que hubiese menos opciones de que fuese a buscarla. Me di cuenta de que debía quedarme en vela, a veces hasta la 1 de la noche, para escucharlo. Y eso es algo que sigo sufriendo hoy. Tardo varias horas en quedarme dormido y además me despierto varias veces durante la noche. Con el tiempo, David empezó a ver las raíces de la rabia que sentía Scott. ¿Quién es este tío tan guapo y este niño tan mono? Creo que nunca me pegó. Estoy convencido de que era porque yo era varón. En su mente, no es que fuese de valor, pero lo era más que el resto de la familia. Y él decía cosas como que las mujeres solo vivían para cargarse a los grandes hombres. Scott decía que todos sus sueños se habían ido al traste, que era una persona de éxito antes de conocer a nuestra madre, antes de que naciesen sus hijos. Recuerdo pensar, menuda sarta de idioteces, dice. Recuerdo que me daba náuseas. Incluso al pensarlo ahora me hace sentir sucio por dentro. Sabía que era una amenaza para mi madre y para mis hermanas. Scott empezó a asegurarse de que nadie creyera a Jessica si hablaba. Cuando estaba en la uni, solo iba a casa los fines de semana. Cada vez que me iba para volver a clase, tenía que dejarle una nota. Básicamente le agradecía ser tan buen padrastro. Todas las cosas que hacía por mí. Que lo extrañaría, que nos veríamos el fin de siguiente, esas cosas. Y recuerdo estar en la cocina sin saber siquiera qué escribir porque ¿qué más podía decir? Lo odiaba. Era una persona horrible que hizo de mi vida un infierno y aún así tenía que escribirle cosas bonitas como si fuésemos los Waltons. Pero lo hacía porque sabía que si se levantaba y no la veía, lo sufriría mi madre. Era otra de las cosas que tenía que hacer para saber que las cosas estarían tranquilas para mi familia en mi ausencia. No tenía ni idea de que Scott las iba guardando y fechando. Después de lo que pasó, Scott las usó en el juicio como defensa. Si le hubiese hecho esas cosas, si la hubiese tratado así, si tanto miedo me tenía, ¿por qué me dejaba estas notitas? Estas son las notas que Scott me obligaba a escribir.
Esta es perturbadora. Dice, buenos días, papi, espero que hayas dormido bien. Anoche me lo pasé bien contigo. Que tengas buena semana, te quiero, nos vemos el viernes, un beso, Buda. Ponía Buda porque me daba vergüenza mi peso y Buda tiene barriga, así que todo eso le hacía gracia. Nada de esto iba en serio, pero lo hacía por mi madre. La verdad, me dio vergüenza que usase esto en el juicio ese día. ¿Cómo iba a ser verdad todo eso si yo le dejaba esas notas? Me sentí tonta. Pensaba, ¿cómo voy a demostrar lo que digo si tiene esto de mi puño y letra? Un día la familia de Scott decidió que ya era suficiente. Nunca pensé que mamá tuviese coraje para escapar como lo hicimos, y sin duda creo que Scott nunca pensó que mi madre tuviese ese coraje. La mañana del 14 de abril de 2007, el microondas se estropeó. ¡Demonios! Eso lo puso furioso. ¡Estás de coña! ¡Otra vez! Seguramente hice un gesto que a él no le hizo gracia. Perdona, ¿qué has hecho? Y se me acercó y me cruzó la cara con la mano abierta. Nunca antes lo había hecho. Se puso a gritarnos, a gritarme a mí, y por detrás mi madre nos decía con los labios, nos vamos. La veíamos hacer así, nos vamos. Según mi madre, ese fue el punto de inflexión. ¿Estás bien? Que el nivel de violencia física pasase a uno de sus hijos. Nos vamos. Esta noche. Normalmente, Scott tenía el ritual de darse unas duchas extrañamente largas, que duraban unas 2 horas. Nuestra madre nos dijo, hoy, cuando se duche, nos vamos. No la creímos del todo, pero había un optimismo cauteloso de que quizá lo haríamos. Atardeció. Creíamos que no lo conseguiríamos, pero algo más tarde de su habitual ducha por la noche, oímos correr el agua y nos largamos. A partir de ahí fuimos improvisando. Necesitamos cepillos de dientes, almohadas, un par de mudas de ropa. No tenemos maletas. ¿Qué hacemos? Cogimos bolsas de basura. Jessica y yo empezamos a abrir los cajones de la casa sin mirar, metiéndolo todo. Mamá buscaba cosas como las tarjetas médicas, los certificados de nacimiento, lo importante que íbamos a necesitar. Parecía surrealista. Yo no estaba convencida de conseguirlo. ¿Nos iba a pillar? ¿Y luego qué pasará? ¿Será entonces cuando nos mate a todos? Todo eso era un riesgo, porque su baño tenía una ventana que daba a la entrada, así que debíamos ser lo más silenciosos posible. Metimos todo en el coche, pusimos punto muerto y lo empujamos lo más lejos posible de la casa antes de encender el motor. Condujimos un par de pueblos hasta un motel sin mucho lujo, lo cual era emocionante y absolutamente aterrador. Cada vez que oíamos a alguien por el pasillo, o la máquina de hielo, o el sonido del viento, pensábamos, es él. La familia huyó al otro lado del país, pero eso no detuvo a Scott. Nos daba miedo separarnos. Teníamos que estar juntos. Y nadie nos quiso acoger a todos, menos un albergue en California. Estando en California, sin que lo supiéramos, él empezó a hacer planes de los que no éramos conscientes. No, claro que no. Yo nunca haría algo así. Intentamos ver nuestra cuenta del banco y él había sacado todo el dinero de la cuenta de mamá.
No voy a volver, no puedo. Supimos que había puesto un anuncio de desaparición de todos nosotros y que había contratado a un abogado y había pedido nuestra custodia, alegando que mamá nos había secuestrado. El día del juicio llegó y mi madre ni lo sabía. Scott ganó. Entiendo. Mamá, ¿va todo bien? Íbamos a tener que volver al estado de Connecticut para que nos dejase en manos de Scott. Ella estaba aterrorizada no solo por volver, sino por tener que entregarle a David y a Emily. No teníamos ni idea de a qué nos enfrentábamos. ¿Y si seguimos huyendo? Nos planteamos seguir huyendo y mantenernos escondidos, pero al final decidimos que no, porque no solo viviríamos siempre vigilando nuestras espaldas, sino que también tendríamos que preocuparnos cada vez que viéramos a la policía, por si les daba por arrestar a mamá y llevarnos a todos a la fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y si hablamos con la policía? Así que decidimos que lo único que podíamos hacer era lucharlo en los juzgados. Lo primero que hicimos fue ir a la comisaría de Plymouth a rellenar las denuncias. Denunciamos por maltrato físico, abuso sexual y todo lo demás. Conseguimos una orden de alejamiento y al final él se vio obligado a mudarse. Nuestro plan de volver a Connecticut siempre fue temporal. En cuanto no nos exigieran estar allí, pensábamos irnos. Nuestra intención era que Jessica se fuese antes para conseguir trabajo y crear una vida para nosotros. Los demás la seguiríamos. Fue triste, pero pensaba que los vería a todos pronto. Tenía que separarme, pero luego estaríamos todos juntos otra vez. Así que me volví. Y mi madre y mis hermanos se quedaron en casa de una amiga. Me emocioné cuando me separé de ellos. Pero nunca imaginé lo que iba a pasar. En agosto de 2007, David y su madre volvieron a casa para recoger algunas cosas. El 22 de agosto decidimos ir a coger algunas pertenencias para llevarlas a casa de esta amiga. Parecía que Scott se había ido de casa. Esa noche, cuando salimos y nos marchamos, dejamos encendidas las luces y las ventanas abiertas. El 23 de agosto volvimos a la casa para llevarnos más cosas. Cuando llegamos, las ventanas estaban cerradas y las luces apagadas. Era evidente que alguien había pasado por allí. Llamamos a la policía local y buscaron en todas las habitaciones, en el ático, el garaje. Pero nuestra abuela, Mary Lou, vivía en el primer piso en un apartamento independiente y cuando registraron nuestra parte de la casa, fueron al apartamento y ella abrió una rendija. Cuando le preguntaron si podían registrar su casa, les dijo que era propiedad privada y que necesitaban una orden. La policía decidió no hacerlo. No sabíamos que Scott estaba escondido dentro del apartamento de Mary Lou. Pero en algún punto del registro, la policía pasó por alto dos cosas que indicaban claramente que había alguien dentro del inmueble. En uno de los armarios de la cocina había un monitor de bebés. Mientras la policía registraba la casa, Scott estaba escondido en el apartamento de Mary Lou, escuchando lo que decíamos. Y también había una nota al lado del teléfono que no estaba allí el primer día, que decía: la línea telefónica no funciona. Más tarde ese día, Scott sale del escondite. Habíamos reunido las cosas que queríamos, pero mi madre quería hacer algo de limpieza. Así que fui a casa del vecino a echar una partida con un amigo y sobre las 10 de la noche llamaron a casa del vecino. Era mi madre diciéndome que se hacía tarde y que había que volver a casa.
Mi amigo me acompañó hasta la puerta. Y recuerdo perfectamente que cerré la puerta al entrar. Cuando me di la vuelta, recuerdo ver un arma cruzar la puerta de la cocina. Al principio pensé que era una broma, hasta que vi que Scott la empuñaba. Tenía esa mirada de estar a punto de ponerse violento. A sus pies estaba su madre que decía: Scott, no lo hagas, no hagas nada ahora. Lo arreglaremos en el juicio, no lo hagas. Y él se acercó, cogió a mi madre del pelo y dijo: si alguien llama a la policía, te pego un tiro. Y le golpeó la cabeza contra la encimera. Mamá no paraba de decir: no lo hagas delante de los niños. Desde el día que nos escapamos, yo llevaba una navaja encima. La saqué y me preparé para darle una puñalada. Si pudiese volver y hablar conmigo mismo el 23 de agosto a las 9 de la noche, me diría: dentro de una hora debes matar a Scott. No dudes. Y sabiendo lo que sé ahora, no creo que hubiese dejado pasar el momento. Pero pensé: no puedo matar a nadie. Y en ese momento él se giró y perdí la oportunidad. Me apuntó con el arma y me dijo: ni se te ocurra. Entonces arrastró a mi madre del pelo por las escaleras. Yo corrí al teléfono de la cocina y llamé a emergencias. Creo que lo hice 3 veces antes de darme cuenta de que no hacía ningún sonido. Ahí descubrí la nota, que no estaba el día anterior, con la letra de Scott, que decía que había desconectado el teléfono. En cuanto me di cuenta, solté el teléfono y corrí a las escaleras. Oí un tiro y todo se volvió negro. Me contaron que disparó unas 5 veces, pero yo solo recuerdo una. Todo lo siguiente es un borrón. Cuando le disparó, cayó por las escaleras. La cabeza quedó a los pies de la escalera y los pies a la mitad. Y había sangre por todas partes y masa cerebral por todas partes. Comprobé si le latía el corazón, pero nada. Le faltaba la mitad de la cara. Estaba destrozada. Scott se montó en uno de los coches y salió huyendo de casa. Llegó la policía. Empezaron a tomar declaración. Yo cubrí los ojos de Emily en cuanto pude y ella gritaba que quería ver a mamá. Pero me dije: ya es bastante malo que yo tenga que vivir con esa imagen de mi madre, como para permitir que crezca con esa imagen clavada en su mente. Creo que conseguí hacerme con un móvil y empecé a llamar a la familia. Primero llamé a Jessica. Yo estaba viendo la tele. Serían como las 7:30 en California. Sonó mi móvil, pero no cogí. No le di importancia. Pero vi que tenía un mensaje de voz. Era de mi hermano David, y cuando lo escuché decía: papá ha disparado a mamá. Recuerdo que me quedé tan conmocionada que no sabía ni cómo se usaba el móvil. Lo sujetaba, lo miraba, pero no sabía cómo hacer para devolverle la llamada, porque estaba totalmente fuera de mí.
El resto del día, el resto de la semana, no lo recuerdo. Sé que le dije a mi hermano que todo se solucionaría, que íbamos a reponernos y que llegaría lo antes posible. Recuerdo estar en lo alto de las escaleras llorando. Recuerdo pensar que no podía seguir viviendo, no quería. ¿Cómo iba a hacerlo sin mi madre, sin mi mejor amiga? Pero antes de asimilar todo eso, la mayor preocupación era ¿dónde está Scott? Al final, alguien nos llevó al hospital, que tenía un ala de seguridad. Jessica no llegaría hasta dentro de 3 días, porque no había vuelos antes. Todavía recuerdo la primera ducha, viendo el agua del desagüe, toda roja. Ese momento me sigue atormentando. Me negué a que nadie me quitase las gafas para limpiarlas. Eso era algo que hacía mi madre. Me decía, Dave, tienes las gafas sucias. Me las quitaba y las ponía bajo el grifo. Así que mis gafas se pasaron varios días cubiertas de su sangre y masa cerebral. Acabé comprándome unas nuevas porque no quería que nadie las tocara. Nos llevaron a una habitación con 2 camillas y nos trajeron unas mantas. Y Emily se quedó dormida, pero yo no pude. Así que estaba ahí velándola cuando 2 enfermeras se pusieron junto a la puerta y empezaron a hablar de lo que había pasado. Una dijo, han encontrado al padre, está muerto. ¿Deberíamos ir a decírselo? Así que me levanté, me asomé por la puerta y les dije, ya lo sé. Y luego volví a entrar y cuidé de Emily hasta que se hizo de día. David se negaba a creer que estaban a salvo hasta que no viera a su padre con sus propios ojos. Era importante para mí y para mi salud mental confirmar que estaba muerto. La verdad, no me habría extrañado que hubiera encontrado a alguien que se pareciese a él, le hubiese hecho algún daño al cuerpo y la policía hubiese encontrado un cadáver que se le pareciese y se hubiesen conformado, y mientras tanto Scott estuviese por ahí. Me guiaron por un pasillo, retiraron la cortina y allí estaba. Miré su cuerpo y sus ojos ya no tenían esa rabia. Estaban amarillentos y vidriosos. Estaba mucho más limpio que mi madre, lo recuerdo. Recuerdo que me enfadé por eso, porque la última imagen que tengo de ella es una masa sanguinolenta y la última que tengo de él es un cuerpo limpio. Le pregunté qué había pasado a uno de la funeraria. Él me explicó que se había suicidado. Scott había huido en el coche. Condujo 2 o 3 calles hasta un parking vacío y se disparó en el cielo de la boca. Cuando lo vi allí, me enfadé por no haber sido yo quien lo hiciese. Quería meterlo en un cuarto, atarlo a una silla y descargar mi rabia contra él. Me costó cada fibra de mi ser, todo ápice de contención, no darle una paliza. Me subieron a planta. Emily se despertó y le dije que el hombre malo no volvería a hacerle daño. Después de eso, los hermanos se separaron. Cuando mi madre murió, cada uno acabó en sitios diferentes.
Emily se fue a California a vivir con unos tíos. Yo tenía una relación y me fui a vivir con esa persona. David se fue a la universidad. Estábamos en 3 estados distintos y fue complicado. Pasamos así muchos años, nos fuimos distanciando. Fue la primera vez que no estábamos los 3 juntos. Pero tuve la suerte de comprarme una casa justo antes de la pandemia y tenía 2 cuartos de sobra. Emily se mudó a uno de ellos y Jessica vino a visitarnos un fin de semana y se quedó 9 meses. Pasamos mucho tiempo juntos y nos conocimos como adultos. Creo que hemos fortalecido nuestra relación en ese tiempo. Nos vemos más a menudo, hablamos más. Ha sido algo bueno. Actualmente los hermanos siguen recuperándose y buscan cómo honrar la memoria de su madre. Es una foto de mi madre y mía. Quería una foto en blanco y negro por mi 16 cumpleaños y milagrosamente lo conseguí. La verdad no es una buena foto, pero para mí es genial. Me recuerda cuánto la echo de menos. Es raro tener fotografiado un buen momento cuando las cosas ya iban mal. No sé si veo tanta felicidad como vería un desconocido. No sé si mi madre ya temía por su vida en ese momento. Ninguna sonreíamos de oreja a oreja. ¿Sabes? Podía sonreír más que como se ve aquí. Mamá siempre decía que no quería ser parte de una estadística. Y cuando murió, tuvimos la oportunidad de presentar una ley en su nombre llamada Ley Jennifer, que en un principio se llamaba Jennifer Dulos, otra víctima de violencia doméstica como nuestra madre. Con ella conseguimos que el control coactivo sea imputable en juicio y se considere un delito. Me ayuda a ver la parte buena en lo que pasó. Nadie puede hacer nada por devolvernos a mamá, pero estaría orgullosa por ayudar a otros niños a que no pierdan a su madre, o que una mujer pueda salir de esa situación. Nos sirve de mucho sentir que estamos haciendo algo bueno en su nombre. Estaría orgullosa de nosotros. Ya no es algo tabú de lo que no podemos hablar. Evidentemente, mi vida ha sido increíblemente difícil y con una tragedia que la mayoría de gente nunca sufrirá en su vida. A pesar de todo eso, me considero un privilegiado. No soy el único niño que creció en un hogar roto. Y creo que el mundo sería un mundo mejor si todos reconociéramos eso, incluso aunque suframos. Eso no quita que tú estés sufriendo. Solo deberías ser capaz de verlo, de ser capaz de reconocerlo. La casa estaba envuelta en un silencio tan profundo que parecía irreal. Afuera, el viento apenas rozaba las copas de los árboles, produciendo un murmullo suave, como una conversación lejana que nunca alcanzabas a escuchar por completo. Eran las 2:14 de la madrugada. Dentro, las luces estaban apagadas y cada habitación respiraba su propia oscuridad. El reloj del pasillo marcaba las horas con un tic-tac firme, mecánico, que se sentía más vivo que cualquier otro sonido. En la planta baja, la mesa del comedor aún tenía sobre ella 2 vasos a medio llenar y un plato con restos de pan, como si alguien se hubiera levantado antes de terminar. El aire estaba tibio, impregnado con un olor ligero a café que se mezclaba con el aroma de la madera vieja. Nada en esa escena anunciaba lo que estaba a punto de suceder. En el segundo piso, la familia dormía. Luis, el padre, estaba recostado boca arriba, con un brazo sobre la frente. Era un hombre de 48 años, de rostro endurecido por años de trabajo, pero con una mirada que siempre se suavizaba frente a su familia. A su lado, Clara, su esposa, dormía de lado, con la respiración profunda y acompasada.
Llevaban juntos más de 2 décadas, compartiendo tanto alegrías como heridas invisibles que nunca contaron a nadie. En la habitación contigua, Mateo, el hijo mayor, de 17 años, roncaba suavemente, agotado después de un día de entrenamiento de fútbol. En la pared de su cuarto colgaban fotos de su equipo, una bufanda con los colores de su club favorito y un calendario que aún marcaba el mes anterior. Más al fondo, en la habitación más pequeña, dormía Sofía, la menor, de 9 años, abrazando a su oso de peluche, con el cabello revuelto y un pie asomando por debajo de la manta. Todo parecía en calma. Todo. En algún punto de la calle, un coche se detuvo. El motor quedó encendido unos segundos antes de apagarse. Las luces delanteras se extinguieron, dejando al vehículo como una sombra inmóvil en la penumbra. Nadie dentro de la casa escuchó la puerta abrirse suavemente, ni el leve crujido de las botas pisando el asfalto húmedo. Una figura solitaria caminó hacia la entrada, con pasos lentos, medidos. Vestía de oscuro, y el brillo opaco de un guante de cuero se encendía apenas cuando la luz de la farola lo rozaba. Al llegar al porche, se detuvo. Escuchó. Nada. Luego, sacó de un bolsillo algo pequeño y metálico. Un destello. Un clic. La cerradura cedió sin resistencia, como si hubiera estado esperando. La puerta se abrió con un susurro, y el aire frío de la noche se mezcló con el calor adormecido de la casa. El intruso se movía como si conociera el lugar. Cerró la puerta con cuidado, evitando cualquier ruido que pudiera alterar el sueño profundo en el piso superior. Sus pasos sobre el suelo de madera eran tan leves que el crujido natural de las tablas parecía rehusarse a delatarlo. Se detuvo junto a la escalera. La miró como un depredador que calcula la distancia a su presa. Subió el primer escalón. Luego el segundo. A mitad de camino, se detuvo de nuevo, escuchando. Desde arriba solo el rumor distante de respiraciones ajenas. Sonrió. Apenas. En el rellano, se giró hacia la primera puerta, la de Mateo. Empujó con suavidad y la madera cedió sin chirridos. El muchacho dormía boca abajo, con un brazo colgando del borde de la cama. No se movió ni cuando el intruso se acercó a un escritorio y tomó un bolígrafo que había allí. Con la punta, trazó lentamente una línea en la pared, a la altura de la cama. Una línea fina, pero visible. Luego, se inclinó, observando el rostro del chico con detenimiento. No hizo nada más. Aún. Salió. Cerró la puerta. En la habitación principal, Clara se movió apenas, girando el rostro hacia su esposo. Luis seguía profundamente dormido. El intruso se quedó de pie en el umbral, mirándolos. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de una capucha, no parpadearon. Levantó una mano y apoyó la palma contra el marco de la puerta. Permaneció así unos segundos, como si absorbiera la sensación de ese momento. Luego, retiró la mano, dejando una marca tenue en la pintura, una huella que parecía más sombra que suciedad. Se dirigió a la última habitación. Sofía. El intruso se detuvo antes de entrar, inclinando la cabeza como si escuchara algo que no estaba allí. Empujó la puerta. La niña estaba profundamente dormida, el oso de peluche apretado contra su pecho. La figura se acercó, se arrodilló junto a la cama y tocó con la yema de un dedo la tela gastada del juguete. Luego, con cuidado, colocó en el suelo, junto a la cama, un pequeño objeto envuelto en papel marrón. Sin mirar atrás, salió. De regreso en el pasillo, el intruso sacó de su chaqueta un cuchillo largo, la hoja negra como la noche misma. Lo sostuvo con firmeza, respirando hondo. Y entonces, como si fuera un ritual aprendido, comenzó por la puerta de Mateo. Nadie escuchó el primer movimiento. Nadie escuchó el segundo. El silencio era tan absoluto que los relojes parecían haberse detenido. A las 2:19, Mateo dejó de respirar. A las 2:24, Clara abrió los ojos, demasiado tarde para entender lo que estaba pasando. A las 2:00, Luis se incorporó,
pero no alcanzó a ponerse de pie. A las 2:30, la casa volvió al mismo silencio de antes, como si nada hubiera ocurrido. El intruso bajó las escaleras despacio, sin prisa. Antes de salir, se detuvo en el comedor. Miró la mesa con los vasos a medio llenar y con un dedo mojado en sangre dibujó una figura en el mantel. Un círculo dividido en 4 partes. Salió. Cerró la puerta detrás de sí. En la habitación de Sofía, el reloj marcaba las 2:32. La niña seguía dormida. Su respiración era lenta, profunda. El paquete junto a su cama permanecía intacto. Dentro, envuelto en papel, había algo que nadie descubriría hasta horas más tarde. Un par de guantes de lana, pequeños, y una nota escrita con letra infantil que decía: «Para cuando tengas frío». A las 6:03 de la mañana, la casa parecía otra cosa, no un hogar, un escenario que había olvidado su propia función. La luz que entraba por las rendijas de las persianas era débil, acuosa, como si el día se hubiera arrepentido a mitad de camino de salir por completo. El reloj del pasillo seguía marcando su compás obstinado. Tic, tac. Pero cada golpe parecía caer en un pozo. Sofía se movió en la cama antes de abrir los ojos, empujando con el mentón el hocico gastado del oso. Sentía frío en los dedos, un frío punzante, curioso, como si se hubieran quedado toda la noche fuera de la manta. Extendió la mano en busca del vaso que siempre dejaba en la mesita, pero tocó papel áspero, doblado, una esquina dura. Bajó la vista. El paquete marrón seguía allí, justo donde alguien... ¿Mamá? ¿Papá? Lo había dejado. La cinta crujió cuando tiró de la punta y el papel se abrió como una boca lenta. Dentro los guantes de lana, pequeñitos, con una trama que parecía hecha por manos impacientes. Los tocó. Estaban tibios, no era posible, pero lo estaban. Debajo, la nota. Para cuando tengas frío. Sofía se la llevó a la nariz. Olía a jabón y a madera vieja, como el armario del pasillo. El frío de los dedos cedió. Se calzó los guantes y el mundo, de pronto, pareció un poco menos hostil. Rodó fuera de la cama arrastrando la manta, con los pies descalzos golpeando el piso helado, y el primer pensamiento que cruzó su cabeza fue el más sencillo de todos. Tengo hambre. El silencio la detuvo en el umbral. No era el silencio normal de las mañanas, ese en el que se cuelan el agua corriendo en el baño, la radio bajita de la cocina, la tos de papá, el portazo a destiempo de Mateo cuando se da cuenta de que llega tarde. Era otro, más lleno, más espeso, que hacía que el aire costara un poco más. Sofía caminó por el pasillo sin hacer ruido, como si cada tablón fuera una pregunta. La puerta de los papás estaba abierta. Nunca la dejaban así. Asomó la cabeza. Las sábanas deshechas, la almohada de mamá con una hendidura oscura, como si la noche se hubiera acurrucado ahí y no quisiera levantarse. No había nadie. Sofía sintió algo extraño. No miedo. Aún no. Más bien la sensación de que había llegado a una habitación donde no la habían invitado. Mamá llamó bajito. Esperó. Nada. Papá. No hubo respuesta. El reloj dijo tic como quien carraspea. Siguió avanzando hacia la habitación de Mateo. Empujó la puerta con los nudillos del guante y el olor la golpeó. Sudor antiguo. Desodorante barato. El rastro ácido del entrenamiento del día anterior. Y algo que no supo nombrar. La cama, deshecha. El póster del delantero favorito de Mateo, inclinado como si alguien lo hubiese rozado. En la pared, a la altura del colchón, una línea fina y oscura, perfectamente recta. Sofía pasó el dedo. La lana absorbió un polvo que no reconoció, y se lo limpió en la manta. Sobre el escritorio, el bolígrafo de Mateo con la tapa mordida. No estaba. No, Siri. Estaba en el suelo, bajo la silla, brillando en una pequeña lengua de luz. Mate. Probó con cariño, como lo llamaba cuando quería pedirle que la empujara en el columpio. ¿Te escondes?
El silencio respondió que no, que nadie jugaba. La cocina, pensó. Seguro mamá estaba en la cocina. Bajó las escaleras con cuidado, sentada en el borde de cada peldaño, avanzando con el impulso de los talones. En la mitad, el sonido la alcanzó. Una mosca golpeando el vidrio, una y otra vez, insistente, condenada a no entender el límite. El olor a café flotaba, cansado. El aire estaba frío como las mañanas de las casas en invierno cuando nadie había encendido aún la estufa, pero era verano. El comedor apareció como lo había dejado la noche. 2 vasos a medio llenar, un plato con restos de pan. La luz perfilaba el mantel, y entonces lo vio. El dibujo. Un círculo dividido en 4, hecho con un dedo. Con algo espeso que se había secado, y ahora se agrietaba como la tierra cuando no llueve. Sofía se acercó. No tocó. El mantel respiró. No respiró. Solo vibró cuando una corriente mínima de aire se coló por debajo de la ventana. El estómago de Sofía se encogió. El frío volvió a los dedos por debajo de la lana. «¿Mamá?», dijo otra vez, y la voz se quebró en el borde como una ola chiquita. Cruzó al salón. El sofá tenía una manta a medias caída al suelo. El control remoto descansaba boca abajo, el botón rojo visible como un ojo cerrado. En la alfombra, una huella de zapato. El dibujo entero de la suela marcado en barro viejo y... No. Mejor no mirarlo mucho. La puerta principal estaba cerrada, pero el pestillo no, y la rendija dejaba pasar una banda de luz. Sofía apoyó el oído. Afuera, nada. Ni pájaros. Ni vecinos. Ni el camión del pan. Entonces el timbre se encendió, no con su sonido, sino con su luz. Un circulito rojo en la pared junto a la puerta parpadeó 3 veces, leve, y se apagó. 3. Sofía no lo había visto parpadear nunca. Retrocedió. El corazón comenzó a correr, adelantado, como cuando bajaba en la bici por la calle de la escuela, y sentía que las piernas ya no mandaban. Quiso gritar, pero el grito se quedó arriba, en los dientes, sin salir. No subió. Fue hacia la cocina porque el hambre, absurdamente, seguía ahí, y porque la cocina es la tierra segura de todas las casas. La nevera ronroneaba. El fregadero estaba vacío. Sobre la encimera, la taza preferida de mamá, la de las flores azules desdibujadas, tenía un cerco de café seco en el borde. Sofía abrió el armario con los cereales. El paquete estaba arriba del todo. Arrastró una silla. Se subió, estiró el brazo, y sintió que algo muy leve rozaba su pantorrilla desnuda. Giró la cabeza. Nada. O sí, una corriente de aire más fría, como si la puerta del patio hubiera abierto un ojo un segundo, y lo hubiera cerrado. Volvió a mirar la encimera. En el azulejo junto al horno, una huella de mano, alta, la palma entera estampada. Negra. No era de su casa. No era de nadie que ella conociera. Tenía los dedos más largos. La silla chirrió al volver al suelo. Sofía dejó los cereales y corrió al teléfono fijo que colgaba de la pared. Marcó el número que sabía de memoria. 911. 3 pitidos. Una voz. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Sofía abrió la boca, pero no supo qué palabra poner primero. Sangre. Silencio. Guantes. La voz repitió. Ella respiró hondo y encontró una frase entera. No encuentro a mi mamá. La operadora cambió la cadencia. Se volvió lenta y precisa, como las voces que peinan palabras para que no se rompan. Hizo preguntas que Sofía respondió con síes, noes, coordenadas torpes. La calle, el número, los nombres. ¿Estás sola? Sí. ¿Hay alguien más en la casa? No. ¿Puedes salir a la calle y esperar? No, lo dijo sin saber por qué, pero lo dijo con una certeza muscular, como cuando el cuerpo sabe que no hay que tocar una hornalla encendida. No salgo. La operadora le dijo que los agentes ya venían, que no se moviera,
que mantuviera la línea abierta. Sofía bajó el auricular hasta que colgó por su propio peso. El silencio volvió. Se sentó en el suelo, al lado de la nevera, con la espalda contra la puerta, como quien le pone el hombro a una pared entera. Los guantes le apretaban un poco, pero no se los quitó. Cerró los ojos. Los abrió de inmediato. La oscuridad de adentro era peor que la de afuera. Se obligó a contar. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6, la llave giró en la cerradura de la puerta principal. Sofía no gritó. Se quedó petrificada, escuchando cómo la cerradura completaba el giro y el pestillo se retraía con un clac que hizo eco hasta la escalera. La puerta se abrió despacio. Un pie cruzó el umbral, luego otro. Pasos en la alfombra. Una respiración que no era la suya. «Hola». La voz de hombre llegó redonda, profesional, con un borde amable. «Policía». Sofía se levantó de golpe. Corrió al salón y se quedó clavada a medio camino. 2 uniformes, chalecos, un destello metálico en el cinturón. Detrás de ellos, una mujer con un chaleco que decía forense. Los 3 miraban todo a la vez, como si sus ojos fueran manos que tocaban sin tocar. «¿Es Sofía?», preguntó el más joven. Ella asintió, sin conseguir despegar las palabras. «¿Estás herida?», negó. Sintió que al hacerlo el cuello le crujía. «No te acerques a la mesa, ¿de acuerdo?», dijo la mujer del chaleco, y su voz tenía algo dulce debajo del metal. No iba a acercarse de todas formas. El círculo en el mantel parecía mirarla también a ella. El agente mayor, un hombre de cejas pesadas y mirada que no se desordena, avanzó hacia las escaleras con la pistola baja. Subió sin ruido. El joven se quedó con Sofía. Se agachó para mirarla a la altura de los ojos. «¿Sabes dónde están tus papás?». Sofía miró el suelo. Abrió la boca. La cerró. Algo en su pecho buscó golpearse contra una puerta que no estaba. «No están», dijo. Y se escuchó a sí misma como si hablara desde un cuarto con eco. «¿Y Mateo?» «Mateo está durmiendo». El joven asintió, tragando la palabra durmiendo como si fuera un vidrio que debiera pasar sin cortar. Le ofreció la mano para llevarla a la cocina. Sofía no la tomó. Caminó sola, delante, con los guantes bien puestos, como si eso la cubriera contra algo más grande que ella. El agente mayor bajó a los pocos minutos. Había envejecido en el tramo de escaleras. No dijo nada. Solamente se llevó la mano a la radio del hombro, apretó. Y la casa se llenó de un murmullo de nombres, códigos, avisos. La mujer del chaleco ya estaba desplegando bolsas, luces frías, guantes azules que brillaban con una limpieza indecente. En un gesto casi invisible, movió el plato del pan lo justo para que no tocara el dibujo del mantel. Sofía lo notó todo. No entendió, pero notó. «Vamos a salir un momento», dijo el joven. Suave. «Necesito que me digas el nombre de tu maestra, el de algún vecino, alguien a quien llamar. ¿Está bien?». Sofía pensó en la señora Vera de al lado, que siempre le gritaba a su gato, y en el señor del kiosco, que le guardaba caramelos. Pensó en la directora de la escuela, en la portera de la parroquia que la conocía por su nombre. Dijo 2 teléfonos. El joven los anotó, asintiendo. La puerta se abrió otra vez, dejando entrar más aire, más botas. Una camilla vacía se recortó contra el marco como una palabra que aparecía antes de su tiempo. Desde el patio vino un sonido leve, un tic cristalino, como de hielo quebrándose. Nadie se movió. Era el día rompiendo alguna costra invisible. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía. «El sol», dijo la mujer del chaleco, y no era verdad, pero nadie tenía una mejor. El agente mayor pasó junto a la mesa del comedor y se detuvo frente al círculo de sangre. Lo miró un segundo más de lo correcto, como si buscara una lectura, una entrada. Después, sin tocar, sacó del bolsillo una tarjeta transparente con una cuadrícula impresa y la sostuvo a unos centímetros por encima del dibujo. Alineó. Fotografió. Guardó la cuadrícula. El joven, desde la cocina, no quitaba el ojo de Sofía. «¿Puedo ver a mamá?», preguntó la niña.
y la mujer del chaleco se agachó para colocar las palabras como piedritas con las que se cruza un arroyo. No ahora. Más tarde. Vamos a cuidar de ti. ¿Tienes una chaqueta? Hace frío. Sofía se tocó los guantes, como si pudieran explicar todo. Me dejaron estos, dijo. Esta noche, con una nota. La mujer extendió la mano. Sofía se quitó uno. La forense lo sostuvo con una delicadeza que no dedicó a ninguna otra cosa en la casa. Lo acercó a la nariz. Cerró los ojos. Huelen a madera, dijo, y a jabón de lavar a mano. Viejo. Abrió los ojos y añadió, como para sí. No es de aquí. El agente mayor volvió a la puerta y empujó sin pensar el pestillo. La luz de afuera se volvió un poco más franca. Un vecino apareció en el borde del jardín, indeciso, agarrado al timón de su bicicleta. Se quedó mirando sin atreverse a cruzar la línea imaginaria que separa los mundos. ¿La nota?, preguntó el joven. Sofía asintió, y subió a su cuarto con pasos que ya no eran pasos, sino la idea de pasos. El umbral estaba donde lo había dejado. El oso, en la cama. El paquete abierto como un animal quieto. La nota doblada bajo la primera capa de papel. La agarró. Cuando la levantó, algo cayó al suelo. Una hebra de lana, grisácea, que se aferró a sus dedos con electricidad. La aplastó con el guante, la guardó en el puño sin querer. Bajó con la nota. Para cuando tengas frío, leyó la mujer del chaleco, no en voz alta sino apenas con los labios, como si no quisiera que la frase tocara el aire. La giró. Detrás, con lápiz blando. Una raya. 4 puntos en el círculo que alguien había dibujado hace mucho en otro papel. Una coordenada minúscula. Una calle. No la suya. Otra. El agente mayor la vio. Asintió. Y el lenguaje de la radio volvió a llenar la casa. Necesito que me cuentes si anoche oíste un coche, dijo el joven a Sofía. O un timbre, o pasos. Cualquier cosa que parezca pequeña. Sofía cerró los ojos. Vio una línea. En la pared de Mateo. Un dedo largo en el azulejo de la cocina. La luz roja del timbre parpadeando 3 veces. La mosca cabeceando contra el vidrio. Los guantes tibios, la nota, el círculo en el mantel. Abrió los ojos. No cambió nada, dijo, y el joven frunció el ceño. Todo era lo mismo, solo que estaba como dormido. Buscó otra palabra. Sordo. El mayor volvió con 2 bolsas de papel. Vamos a sacar a Sofía un momento, dijo. Necesito que respire aire que no sea de aquí. La forense levantó la vista. Midió el hueco entre el ahora y el después y asintió. Le puso a la niña un abrigo demasiado grande que alguien había sacado del perchero. Sofía se dejó envolver. Al pasar junto al comedor, miró sin querer el círculo del mantel. Tuvo la certeza de que las líneas no eran perfectas. Una de las divisiones era más estrecha. Una cuña mezquina en un pastel. 4 partes, pero una comiéndose a otra. Pensó en decirlo, pero las palabras ya venían detrás de ella, como si hubiera alguien leyendo el mismo dibujo en voz alta. En el porche, el aire estaba frío y honesto. La bicicleta del vecino se había ido. Un coche patrulla cerraba la calle por ambos extremos. 2 mujeres, de servicios sociales, esperaban con carpetas contra el pecho. Una le sonrió con una especie de ternura entrenada. La otra le ofreció una manta. Sofía no la necesitaba. Tenía los guantes. Y por primera vez desde que bajó del 2º piso, lloró. No hacia afuera. No hubo sollozos, ni caras arrugadas. Hacia adentro, como lloran los niños cuando el cuerpo todavía está decidiendo si es seguro romperse. Del interior de la casa llegó un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera rendido por fin al suelo. Nadie se movió. El agente mayor miró un segundo el cielo, blanco, con una nubecita deshilachada, y volvió adentro. El joven se quedó con Sofía, sentado a su lado en el escalón sin decir nada.
como se sientan los que han aprendido que hay silencios con los que no se negocia. Cuando al fin los sacaron, el reloj del pasillo marcaba las 8:17. La casa ya no era casa. Era un mapa que otros leerían. Un cuerpo frío con luces. Un rompecabezas al que le habían arrancado algunas piezas. En la ambulancia donde no pusieron a Sofía porque no estaba herida de eso, la niña miró la ventana y vio, en el reflejo, la sombra de 4 figuras que se alejaban hacia el fondo de la calle. No eran reales, lo supo en algún rincón de su cabeza, pero eran ellas. Una de esas sombras, la más baja, levantó una mano con un guante. No era su guante. Era otro. Tejido más apretado, de otra casa, de otro invierno. Le dijo adiós. Hola. En los reflejos, las palabras no tienen adverbios. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía. A un lugar donde puedas comer algo, dijo una de las mujeres de las carpetas. Y a hablar con una doctora que sabe escuchar. Sofía asintió. Se metió la mano en el bolsillo del abrigo que le habían puesto. La hebra de lana que había recogido arriba se había quedado pegada a la palma. La sacó sin pensar. Era gris, sí, pero si la mirabas muy de cerca, tenía 3 hilos mínimos dentro. Uno azul oscuro, uno rojo casi desvanecido, uno blanco que brillaba. 3. Cerró el puño, como quien guarda un fósil. La sirena no se encendió. El coche avanzó lento. La calle se abrió, como si hubiera decidido por fin estirarse. Sofía no miró atrás, no por obediencia a ninguna consigna, sino porque algo en ella, nuevo, duro, pequeño, se lo prohibió. En la esquina, una heladería aún sin abrir tenía en la puerta un cartel de cerrado. Alguien había dibujado con rotulador un círculo perfecto, y lo había tachado con una cruz. Torpe. Sofía parpadeó. Imaginó a la mano que lo había hecho. Impaciente, poco artista, buena intención. Sintió ganas de reírse y de llorar a la vez, y no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando doblaron hacia la avenida, la luz cambió. No mejoró. Cambió. Como si el día hubiera entendido que esa casa ya no contaba en su suma, y ahora tenía que aprender a sumar sin ella. En el asiento del copiloto, el agente joven revisó su libreta. Una página tenía un dibujo rápido, nervioso. Un círculo en 4, una cuña estrecha, una flecha, una calle. Al lado, escribió algo que el movimiento del coche desordenó. ¿Quién dejó la luz encendida? No sabía por qué había puesto eso. No había luces encendidas. Pero la pregunta se le había pegado como barro seco, y era imposible sacársela. Sofía apoyó la frente en el vidrio. Los guantes le calentaban las manos como si supieran un secreto antiguo. Y, por debajo del ruido de la ciudad, le pareció oír el tic del reloj del pasillo, insistente, absurdo, como si fuera el único que no se enteraba de nada. El coche dobló otra vez. El mundo siguió. La niña cerró los ojos un segundo, solo uno, y vio, deslumbrante, el mantel, la línea en la pared de Mateo, la huella del azulejo con dedos largos, la nota, la hebra con 3 hilos. Al abrirlos, no tenía una respuesta. Tenía una dirección, y la historia, por fin, empezó a caminar. Sin zapatos, con guantes, con hambre, con frío, con algo más, nuevo, que no tenía nombre, pero que hacía que cada respiración pesara lo justo para no romperse. El coche se detuvo frente a un edificio bajo, de fachada gris, con un letrero metálico que decía, Centro Comunitario Municipal. El motor seguía encendido. Como si nadie quisiera quedarse demasiado tiempo detenido en ese lugar. Sofía bajó despacio, todavía con la manta sobre los hombros, y miró la puerta doble de cristal. Desde adentro, una ráfaga de aire caliente le acarició el rostro. Pero no consiguió borrar la sensación fría que le había seguido desde la casa. La mujer de las carpetas le sonrió, abriendo una de las puertas. Aquí estarás segura,
dijo. La palabra segura resonó como algo ajeno, como una frase prestada que no encajaba del todo. Sofía cruzó el umbral. El pasillo olía a café recalentado y a papel viejo. A la derecha había una sala con sofás gastados y una mesa con folletos. Una mujer de cabello corto y gafas redondas la esperaba de pie, con las manos entrelazadas. «Hola, Sofía, soy Marta». Su voz tenía una suavidad que parecía medida, como si cada palabra hubiera sido colocada en su sitio para no asustar. «Hola», respondió la niña, sin levantar del todo la vista. Marta se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «Vas a acompañarme un ratito. Solo vamos a hablar y, si quieres, dibujar». La llevaron a una pequeña habitación con paredes claras y una ventana cerrada. Sobre la mesa había hojas en blanco, lápices y una caja de ceras de colores. Sofía se sentó en una silla que crujió bajo su peso. Marta tomó asiento frente a ella, sin prisa. «Puedes dibujar lo que quieras, o contarme lo que recuerdes. No tienes que hacerlo todo ahora», dijo Marta. «A veces, las cosas vienen después». Sofía abrió la caja de ceras. Sus manos, aún cubiertas por los guantes, dudaron antes de elegir el color negro. Apoyó la punta en la hoja y comenzó a trazar una línea recta, larga, en el centro del papel. Luego, sin pensarlo, dibujó un círculo alrededor. Lo partió en 4 y sombreó una de las partes hasta que la cera se gastó. Marta la observaba sin interrumpir. «¿Qué es eso?», preguntó con cuidado. Sofía se encogió de hombros. «Es lo que estaba en la mesa». Marta asintió, pero la expresión de sus ojos cambió apenas, como si hubiera reconocido algo. «¿Lo viste antes?» «No, solo anoche». Sofía levantó la vista. «Pero creo que estaba en otros lados». «¿Qué quieres decir?» «En la pared de Mateo, en la cocina, en la mano». Cayó de golpe, como si acabara de revelar demasiado. Marta no insistió. «Está bien, si quieres podemos dejarlo por ahora». Pero Sofía no soltó el lápiz. Comenzó a dibujar otra cosa. Una figura alargada, de pie, con dedos exageradamente largos. No tenía rostro, solo un óvalo vacío. Lo colocó al lado del círculo. Luego, con la cera roja, trazó 3 líneas cortas sobre el pecho de la figura. «¿Y es?», preguntó Marta con un hilo de voz. «Es quien me dejó los guantes». El lápiz cayó de golpe sobre la mesa. Marta lo recogió con calma, pero su mano temblaba. «¿Cómo lo sabes?» «Porque estaba en mi cuarto». Sofía lo dijo como quien menciona que vio llover. No se movió, solo miraba. Marta cerró el cuaderno despacio. «Sofía, ¿te habló?». La niña asintió. «Dijo que me iba a dar algo para cuando tuviera frío, y que si tenía miedo, contara hasta 3. Marta respiró hondo, intentando no mostrar en su rostro lo que la frase le provocaba. «¿Y contaste?» «Sí», respondió Sofía. «Pero cuando abrí los ojos, no estaba». Hubo un silencio denso. Afuera se escuchó el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Marta se levantó y caminó hasta la ventana. La abrió un poco, como si necesitara aire. Sofía miró sus manos. La lana de los guantes ya no estaba tibia. Sentía que algo se enfriaba, como si el calor fuera prestado y se lo estuvieran retirando. Antes de que Marta pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió. El agente joven, el mismo que había estado en la casa, entró con paso rápido. «Necesito hablar con ella», dijo, mirando a Marta. «Estamos en medio de... ahora». La firmeza en su voz cortó cualquier objeción. Sofía lo siguió por el pasillo. En una sala pequeña, con un ventanal empañado, había una mesa con fotografías extendidas. El agente señaló una. «¿Has visto a esta persona?». Sofía se acercó. Era una foto en blanco y negro. Vieja, de mala calidad. Un hombre de pie, de espaldas, en lo que parecía un patio. Sus manos colgaban a los lados y los dedos parecían demasiado largos. La niña sintió un nudo en el estómago. «Sí», susurró. Él. El agente intercambió una mirada con alguien fuera de la sala.
Sofía bajó la vista. Sobre otra fotografía, a medias cubierta por un sobre, reconoció algo más. Un mantel, un círculo dividido en 4 y una línea desigual en una de las partes. ¿Dónde es eso?, preguntó. El agente no respondió. Guardó las fotos en el sobre y se inclinó hacia ella. Sofía, necesito que me digas algo. Anoche, la puerta principal estaba cerrada con llave cuando te fuiste a dormir. Ella asintió. Sí, mamá siempre la cerraba, 2 veces. El agente se enderezó. Entonces no entró por la puerta. En el pasillo, la mujer de las carpetas apareció con un teléfono en la mano. «Es para ti», le dijo a él. «Es de la escena». Encontraron algo. El agente salió sin mirar atrás. Sofía quedó sola unos segundos. Se acercó a la mesa, tomó la foto que había quedado boca abajo y la giró. Un helado derretido sobre un plato. Junto a él, un guante idéntico al suyo, pero bien manchichanchado. Un golpe seco en la puerta la hizo soltar la foto. El agente regresó, con el rostro serio. «Sofía, tenemos que volver a la casa». Ella lo miró incrédula. «¿Por qué?» «Porque dejaron algo para ti». El coche avanzaba por la avenida desierta, con las luces de la madrugada dibujando sombras intermitentes en el interior. Sofía iba en el asiento trasero, abrazando la manta como si fuera una muralla. No quería mirar por la ventana, pero tampoco podía evitarlo. A cada esquina, el paisaje le devolvía un pedazo de la noche anterior. La curva frente a la panadería, el poste torcido junto al parque, el perro callejero que siempre dormía junto al kiosco y que ahora no estaba. El agente no hablaba. Sus manos apretaban el volante con una tensión que delataba más de lo que sus palabras podrían decir. Marta estaba a su lado, mirando por el retrovisor hacia la niña, con esa expresión que mezcla cuidado y preocupación, como si temiera que cualquier palabra fuera a romper algo que todavía estaba en pie. Cuando el coche giró por la calle de la casa, Sofía sintió un peso en el pecho. La fachada seguía ahí, igual que siempre, pero ahora las ventanas eran ojos vacíos. Las cintas amarillas colgaban en la puerta, agitadas por un viento frío que parecía salir desde adentro. «No tienes que entrar si no quieres», dijo Marta, pero el agente negó con la cabeza. «Sí tiene que entrar». Lo dejaron para ella. Abrió la puerta del coche y el aire helado le golpeó el rostro. Al cruzar el umbral, la casa la recibió con un silencio distinto, más denso, como si las paredes hubieran absorbido cada grito, cada paso, cada respiración de esa noche. En la sala, los muebles seguían en su sitio. Pero la luz era otra. Los objetos parecían desplazados apenas unos milímetros, como si alguien hubiera pasado revisándolo todo. En la mesa del comedor, donde horas antes habían estado los platos de la cena, había ahora un solo objeto, una caja de madera oscura, cerrada con un lazo negro. El agente la señaló. «Está limpia, no hay huellas, ni siquiera mías». Sofía se acercó. El lazo no estaba apretado. Se deshizo con facilidad. La tapa crujió al abrirse. Adentro, sobre un cojín de terciopelo gris, había un guante, igual al que llevaba puesto, pero sin lana. Era de cuero, delgado, y en el centro de la palma tenía cosido un símbolo. Un círculo dividido en 4 partes, con la misma sección sombreada que ella había dibujado. Marta dio un paso atrás. «¿Es el mismo que viste?» Sofía no contestó. Sus dedos se movieron hacia el guante, pero antes de tocarlo, algo llamó su atención. Debajo del cojín, apenas visible, había un papel doblado. Lo sacó despacio. Era una fotografía. En ella, su familia estaba reunida en el salón, como si alguien los hubiera capturado desde la puerta, pero no recordaba que esa foto existiera. Lo peor no era eso. En la esquina de la imagen, detrás de todos, había una silueta, alta, de pie, con los dedos demasiado largos, inclinada hacia ellos. «¿Quién tomó esto?», preguntó Marta con un hilo de voz. Sofía seguía mirando la foto. «No sé, nunca vi esa cámara.
El agente tomó la imagen y la observó bajo la luz. Esto no pudo tomarse anoche. Está impresa. Papel antiguo. Sofía tragó saliva. Entonces, estaba aquí antes. En ese momento, un golpe metálico resonó desde la planta alta. Todos se tensaron. El agente llevó la mano al arma y señaló hacia las escaleras. «Quédense aquí». Subió de 2 en 2 los escalones, desapareciendo en la penumbra. Marta abrazó a Sofía. Pero la niña, inmóvil, mantenía la vista fija en la caja abierta. Algo en su interior le decía que el guante no era lo único que habían dejado. El silencio fue roto por un crujido, como si una puerta antigua se abriera muy despacio. Luego, pasos. No apresurados, sino pausados, como si la persona, o lo que fuera, supiera que no tenía por qué correr. Marta intentó llamar a la gente, pero su voz se quebró antes de pronunciar su nombre. Entonces, desde la parte alta de la escalera, una sombra comenzó a descender. No era el agente. La figura se movía recta, sin inclinarse, y los dedos parecían arrastrar el aire mismo. Sofía reconoció el movimiento. 1, 2, 3. Susurró, sin darse cuenta. Marta la miró, sin comprender. ¿Qué estás haciendo? Contando. Me dijo que si tenía miedo, contara hasta 3. La figura se detuvo a mitad de la escalera. No hizo falta luz para sentir su mirada. Y entonces, del piso de arriba, llegó la voz de la gente, fuerte, alterada. «Marta, salgan de la casa ahora». Pero para cuando giraron hacia la puerta, estaba cerrada con llave. Desde adentro. La llave giró sola, desde el interior, con un chasquido seco que cortó cualquier esperanza. Marta tiró de la manija con fuerza, pero fue como si la puerta estuviera soldada. Afuera, el viento soplaba con un silbido agudo, y adentro, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sofía no gritó. No lloró. Solo apretó la manta contra su pecho y dio un paso atrás, como si algo dentro de ella supiera que acercarse a esa figura sería mucho peor que cualquier encierro. La sombra en la escalera comenzó a moverse otra vez, un paso, luego otro, con una calma insoportable, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Marta». La voz de la gente resonó desde arriba, pero no podían verlo. «¡Estamos atrapadas!», respondió ella con desesperación. Hubo un silencio breve, y después, el estruendo. Un golpe seco, metálico, seguido de un sonido que no parecía humano. Un susurro grave, como un murmullo que atravesaba las paredes. La figura se detuvo a solo 3 escalones del suelo. Fue entonces cuando Sofía pudo verlo con claridad. Llevaba una máscara, no de tela ni de plástico, sino de un material opaco, como cerámica vieja, sin rasgos definidos, salvo 2 hendiduras negras por ojos. De esas hendiduras no salía luz, pero se sentía la mirada. Marta intentó retroceder hacia la cocina, buscando otra salida, pero la figura giró la cabeza hacia ella con un movimiento tan lento que helaba la sangre. Luego, extendió la mano. Un dedo largo, demasiado largo, señaló directamente a Sofía. «No», susurró la niña, retrocediendo. «No es para mí». Marta la tomó del brazo. «No lo mires, vamos». Pero el piso bajo sus pies crujió como si estuviera a punto de ceder. Y en ese instante, desde arriba, un objeto rodó por los escalones. Era el arma de la gente. Cayó hasta chocar contra el suelo. Y al verla, Marta supo que algo muy malo había pasado. «Sofía». La voz de la gente sonó ahogada, distante, como si estuviera encerrado en otra habitación. «¡No le toques!». La figura dio el último paso y quedó frente a ellas. No corrió. No alzó la voz. Simplemente se inclinó un poco, acercándose a la niña. Y en ese momento Marta pudo olerlo. No era sudor, ni sangre, ni polvo. Era un olor metálico, como el hierro oxidado, pero más denso, como si viniera de algo vivo.
Sofía levantó la vista. ¿Por qué?, preguntó, y su voz apenas se oyó. El enmascarado inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera decidiendo si responder. Y entonces, en un gesto inesperado, sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un mechón de cabello, atado con un hilo rojo. Marta lo reconoció. Era el cabello de Lucía, la hermana mayor de Sofía. La niña lo miró, temblando. Ella estaba despierta. El enmascarado volvió a guardar el mechón, pero antes de que pudiera hacer nada más, un ruido seco retumbó en la planta alta. Luego, pasos apresurados bajando otra escalera, la que conectaba con la parte trasera de la casa. El agente apareció con la cara ensangrentada, un corte en la frente y la respiración agitada. ¡Al suelo!, gritó, apuntando con un arma distinta, una vieja escopeta que parecía haber encontrado allí. Marta y Sofía se agacharon de inmediato, pero el enmascarado no retrocedió. En vez de eso dio un paso hacia adelante, casi desafiándolo. El agente apretó el gatillo. El estruendo llenó la sala, y el cuerpo cayó hacia atrás, rodando un par de escalones. Pero cuando se detuvo, no había sangre. No había nada. La máscara estaba rota en un costado, dejando ver apenas un fragmento de piel. Si es que era piel. Grisácea, rugosa, como piedra húmeda. El agente no perdió tiempo. «¡Vámonos ahora!», ordenó, y los tres corrieron hacia la cocina, buscando la puerta trasera. Pero al llegar, la encontraron igual que la principal, cerrada desde adentro. Y entonces, desde la sala, el sonido. No de pasos, sino de algo arrastrándose, despacio, acercándose otra vez. El arrastre se detuvo justo en el umbral de la cocina. El silencio que siguió no fue alivio, sino una amenaza. Como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Sofía se aferró al brazo de Marta, sus dedos tan tensos que parecían clavarse en la piel. El agente, con la escopeta apuntando hacia la puerta, dio un paso al frente y se detuvo. «No se muevan», susurró, pero su voz temblaba, apenas perceptible. Un golpe seco sacudió la madera. No fue una patada. Fue algo más pesado, como si alguien hubiera dejado caer su propio cuerpo contra la puerta. Un segundo golpe, y un tercero. La madera empezó a ceder, astillándose en la parte inferior. Entre las grietas, Marta creyó ver algo. No un pie, ni una mano, sino algo que reptaba, oscuro y brillante, como un músculo vivo buscando entrar. El agente retrocedió un paso, sin bajar el arma. «No», murmuró. «Esto no es humano». De pronto, todo cesó. No hubo más golpes, ni arrastres, ni crujidos, solo el goteo constante de algo. «Agua», pensó Marta al principio, hasta que notó que el olor metálico volvía a llenar el aire. Un susurro atravesó la habitación. No venía de la puerta. No venía de arriba. Venía de adentro, de la misma cocina. Sofía. La niña giró la cabeza lentamente, como si algo invisible tirara de ella. Allí, en la esquina más oscura, había un bulto. No estaba antes. Se movía como si respirara, hinchándose y contrayéndose. Cuando el agente apuntó en esa dirección, el bulto se estiró, y de él emergió una figura idéntica a Lucía, la hermana desaparecida. «¿Lucía?», la voz de Sofía se quebró. La figura sonrió, pero su boca se abrió más de lo que era posible, revelando un vacío negro que no terminaba nunca. Luego, de ese vacío, algo comenzó a salir. No dientes, no lengua, sino otra mano. Larga, gris, de dedos como cuchillas. El agente disparó sin pensarlo. El retroceso lo hizo tambalear, pero no sirvió de nada. El cuerpo de Lucía se desmoronó como humo espeso, y en el aire quedó flotando una carcajada hueca que parecía retumbar dentro de las paredes. «Nos está imitando», dijo Marta con la voz rota. «Sabe cómo eran, sabe cómo hablaban». Un golpe sordo en el techo la interrumpió. Algo pesado estaba moviéndose por las vigas, directo sobre ellos. El agente intentó arrastrar la nevera para bloquear la puerta trasera, pero antes de que pudiera hacerlo, una grieta profunda se abrió en el techo,
y de ella cayó una figura, no el enmascarado, sino algo peor, un cuerpo cubierto de piel húmeda, sin facciones, salvo una boca cocida que goteaba un líquido oscuro. La criatura se incorporó lentamente, cada movimiento acompañado por un crujido nauseabundo, como huesos al romperse. Se inclinó hacia Sofía. «Ya casi», dijo, pero los labios no se movieron. La voz salió desde dentro de la cabeza de todos. El agente disparó otra vez. Marta empujó a Sofía contra la pared, buscando cualquier resquicio por donde escapar. Y entonces algo inesperado ocurrió. El reloj de pared, antiguo, colgado junto a la despensa, comenzó a sonar. No un tic-tac, sino un repicar acelerado, como si las agujas giraran sin control. La criatura se detuvo. Giró la cabeza hacia el reloj, y un gruñido bajo, gutural, salió de su pecho. El repicar se volvió ensordecedor. Marta entendió que ese sonido lo estaba frenando, que de alguna forma lo debilitaba. «¡Rompe el techo!», gritó el agente, sin apartar el arma. «Por ahí podemos salir». Marta tomó un cuchillo y comenzó a cortar el yeso, mientras el repicar seguía llenando la habitación, hasta que de repente se detuvo. Y el silencio que quedó fue peor que cualquier ruido. La criatura sonrió. La sonrisa de la criatura se extendió más allá de lo posible, como si la piel se estirara sin fin. Marta sintió un frío seco treparle por la espalda, como si una mano invisible le sujetara la nuca. Sofía, acurrucada contra la pared, no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en esa boca cocida que goteaba, y parecía no escuchar los gritos ni el caos alrededor. El agente descargó otro disparo. El estruendo llenó la cocina y el aire se impregnó de pólvora, pero la cosa ni siquiera retrocedió. Solo ladeó la cabeza y comenzó a avanzar. No caminaba, no reptaba. Se deslizaba, como si el suelo cediera para dejarla pasar. «¡Marta, sube!», rugió el agente, apuntando hacia el agujero que habían abierto en el techo. El yeso crujía bajo las manos de Marta mientras trataba de abrir espacio suficiente. Subió primero a Sofía, empujándola hacia el desván. La niña desapareció entre la oscuridad, pero un segundo después, su grito atravesó la casa. «¡Hay alguien aquí arriba!». Marta sintió un puñetazo en el estómago. Miró hacia el agente. Él negó con la cabeza, sin apartar la escopeta de la criatura que ya estaba a menos de 3 pasos. «Sácala», ordenó. «Yo la cubro». Ella subió, las manos temblando tanto que casi resbaló. En el desván, la penumbra era espesa, densa, como si no fuera aire lo que respiraban, sino polvo viejo mezclado con miedo. Sofía estaba de rodillas, señalando el rincón más lejano. Marta giró la cabeza y lo vio. No era el enmascarado. No era la criatura. Era un hombre. Vestía ropa antigua, desgastada, como si llevara décadas encerrado allí. Sus ojos estaban hundidos, pero su voz cuando habló fue clara y cortante. «Ya es tarde». Ella ya los nombró. En ese instante, un estampido subió desde la cocina. Marta se asomó por el agujero, justo a tiempo para ver a la gente caer de espaldas, el arma rodando lejos de sus manos. La criatura estaba encima de él, inclinándose como un buitre sobre un cadáver fresco. El hombre del desván comenzó a reír. Una risa baja, rota, que parecía mezclarse con el ruido de la madera crujiendo bajo ellos. Sofía tiró del brazo de Marta, desesperada por huir, pero el suelo vibró, y la risa se volvió coral. No era solo él. Venía de todas partes, de las paredes, de debajo del piso, incluso del aire que llenaba sus pulmones. «No hay salida», susurró la voz en su cabeza. Nunca hubo. Marta apretó los dientes. Agarró a Sofía con fuerza y, en un impulso, corrió hacia la pequeña ventana del desván. El vidrio estalló bajo su hombro, y el frío de la madrugada golpeó sus rostros. Abajo, el suelo estaba a varios metros, pero no había otra opción. Se lanzó, sintiendo el vacío tragarse su cuerpo. Cayeron sobre la hierba húmeda. Marta sintió como algo en su pierna cedía con un dolor insoportable, pero no soltó a Sofía. La arrastró como pudo hacia los árboles,
Mientras detrás de ella, en la ventana rota, la criatura las observaba inmóvil y sonriendo. Esa fue la última vez que alguien vio la casa iluminada por dentro. A la mañana siguiente, la policía encontró el lugar vacío. No había cuerpos, no había sangre. Solo un reloj de pared en el suelo, sus agujas girando hacia atrás, y sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con una caligrafía infantil. Despertamos, pero ya no era de día.